Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, locura y pasión. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y vos. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón, en el sur una pasión, de escalar un solo amor. Vamos, Talleres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos por el aire de Estación 1550. Nos encontramos para compartir juntos la noche del domingo con Talleres, locura y pasión. Las novedades del albirrojo de Remedios de Escalada en esta próxima hora, aquí en el aire de Estación 1550 AM 1550 kHz, en la noche del 21 de diciembre de este patético 2025 que viene finalizando para el equipo de Remedios de Escalada en un cierre de año donde en este momento hoy se están cumpliendo 3 meses, nada más y nada menos que del descenso de Talleres a la Primera B, de aquella derrota ante Mitre en Santiago del Estero, en la capital de aquella provincia, y lo que era un destino inexorable en un momento para el conjunto de Tallarín, terminó pulverizado allí en esa caída frente al equipo santiagueño, que no fue en definitiva más que el reflejo de una campaña paupérrima como la que llevó adelante durante toda la Primera Nacional, y esta condena deportiva, tener que jugar la Primera B de la temporada 2026, porque finalmente no hubo resolución, modificación alguna del reglamento vigente, de lo que el comité ejecutivo había concluido a principio de año respecto a las posiciones y los descensos en la segunda división del fútbol argentino, en la Primera Nacional, y Talleres mañana estará presente en el sorteo de las distintas categorías de la Primera Nacional, de la Primera B y de la Primera C, justamente para integrar el torneo de la tercera división del fútbol argentino, de esta Primera B, que tiene ya al último de los rivales de Talleres confirmado, desde lo que ha sido hace un ratito nada más el empate 1-1 entre Armenio y Acasuso,
y en consecuencia el ascenso del equipo quemero, que se había impuesto por la mínima diferencia. 1-0 había ganado en la ida en Boulogne, y allí está el humilde Acassuso, con poder desde hace mucho tiempo en la Asociación del Fútbol Argentino, en la Primera Nacional. Y Talleres, como Armenio, que ha perdido el reducido, y junto a 20 elencos más, que seguramente, si hay tiempo, de la mano de Ariel Finamore vamos a repasar. Mañana buscarán el emparejamiento, lo que la gerencia de torneos de la Asociación del Fútbol Argentino ordene, acomode en el transcurso de lo que vaya a pasar en la mañana y de lo que se perfile para el mediodía. Seguramente las parejas ya deben estar elegidas, seleccionadas previamente por distancia, por rivalidad, y habrá sorteo donde de alguna manera se presenta como tal, ¿no? Con esa palabra que es tomada a medias, porque no todos están en el bolillero, pero sí donde hay un cuadro organizado de campeonato que tiene, y lo voy a seguramente tratar con Ariel Finamore, interrogantes, como pasa en cada año, esta aceleración del fútbol argentino de querer resolver de una manera que para mí no es prolija. Primero tendría que estar el reglamento claro, conciso de cómo va a ser el campeonato, y después sortear el calendario. Además, con la estrecha brecha de tiempo que hay para el cierre de año, pero la larga diferencia que hay con una posible fecha de inicio de campeonato, da la sensación de no ser lo más lógico en el fútbol argentino ya tener el calendario a esta altura, cuando falta un recorrido larguísimo para al menos el primer fin de semana de febrero, que podría ser la fecha estimada de arranque de las competencias en el ascenso, en un calendario que va a ser extenso, amplio, el de la Primera B, a diferencia de lo que ha sido la Primera Nacional en esta temporada 2025 para Talleres, porque tiene 21 rivales por cada ronda, porque después habrá una definición, si nada cambia, y tomando el comparativo de lo que fue este año, porque hay previsto un torneo reducido, y por eso es el campeonato que más se extendió en el plazo de tiempo, hasta el comienzo del verano, hasta este domingo, donde hoy tenemos al último ascendido, el equipo de Boulogne, Acassuso, que acompaña a Midland. Dos equipos que hace 2 décadas atrás jugaban en la Primera D, hoy están en la segunda división del fútbol argentino, en una Primera Nacional. Talleres ha todo esto presentado en esta semana las primeras incorporaciones, los primeros 3 refuerzos, los primeros 3 que llegan al rearmado de un plantel, que lo tiene Jorge Vivaldo en la conducción técnica y de vacaciones, con quien hoy trazaba también algún mensaje a propósito de su situación contractual, que no ha firmado el nuevo vínculo, la extensión, en todo caso, eso es, en términos correctos, ponerlo en órbita de aquello que tiene vigente el entrenador, pero que se debe adecuar a la necesidad de la Primera B y de un Talleres que presupuestariamente también sufre considerablemente las consecuencias del descenso, porque no solamente bajar de categoría tiene secuelas deportivas evidentes, sino también en lo económico, donde hay que ayornar la estructura, todo lo que tiene que ver con el andamiaje de la industria del fútbol profesional a la economía de la Primera B. Hoy también con varias cuestiones, con una X para ir resolviendo y saber exactamente de cara al futuro los clubes de esta división, como los de la Primera Nacional, que van a recibir de concepto de derechos de televisación, si efectivamente la Asociación del Fútbol Argentino reúne sobre la mesa un nuevo oferente, cierra un acuerdo y consigue, en todo caso, los ingresos que en estos últimos años vienen recibiendo las distintas instituciones de cada una de las categorías a partir de la negociación de esos derechos de televisión. ¿Cuál es el plan? En medio de un contexto en el fútbol argentino que se ve convulsionado, dañado en su imagen, en investigaciones de carácter judicial que tienen que ver con actores de la Casa del Fútbol Argentino, que rozan de cerca, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el poder de la Asociación del Fútbol Argentino, y seguramente lo que pueda llegar a surgir, que los tiempos de la justicia, está claro, no son los mismos que los del fútbol, mientras los clubes tienen urgencias económicas para poder resolver fundamentalmente una parte importante de sus presupuestos en base a lo que venga de ese concepto de derecho de televisión, que para algunos
es un 50% del presupuesto, para otros será un 60%, para algunos será un 30%, para algunos será de menor cuantía, cada club de acuerdo a el esfuerzo dirigencial, las negociaciones, los contactos, lo que puedan ser las relaciones comerciales de los clubes y los apoyos que reciban, tienen en su caja un porcentaje distinto de lo que vale ese dinero que a través del concepto de derecho de televisión llega a las arcas de los que participan en los clubes y del, por supuesto, lo que hace al fútbol profesional, fundamentalmente, que es el que necesita nutrirse con la mayor cantidad de ingresos para solventar a una estructura con jugadores, cuerpo técnico, auxiliares, gastos de traslados, infraestructura, entrenamientos, lugares de entrenamiento, gastos que se vengan de la relación diaria, laboral con el jugador, de aquello que son las cargas sociales, bueno, un montón de cuestiones que también hay que contemplarla en la mirada un poco más amplia, solamente que lo que tiene que ver con aquello que vaya a pasar en el rectángulo de juego y que no depende estrictamente del resultado. Hay que tenerlo ordenado antes como para poder después aspirar a encontrar el resultado, aunque habrá ejemplos de clubes que no lo tuvieron esto ordenado y sin embargo consiguieron el éxito deportivo. Sigo pensando que es más fácil lograr el éxito, alcanzar el objetivo deportivo, si todo eso está encolumnado y alineado, ¿no? Si todo eso no es parte del problema a resolver y en todo caso tener la economía sólida y el presupuesto ajustado a lo que el club puede pagar es la base de la pirámide como para ir hacia adelante a buscar una revancha deportiva, que será lo que tiene que intentar Talleres desde la perspectiva de lo ideal. Después habrá que ver en la práctica cómo logra esto, plasmarlo, y fundamentalmente depende de las incorporaciones, que hasta aquí han llegado solamente 3 jugadores que vamos a estar analizando la actualidad o lo que han mostrado en estos últimos tiempos los antecedentes de los 3 refuerzos, pero que no están en el orden de las figuras de una categoría, ni tampoco en el orden de aquellos que tengan un rendimiento probado en los últimos 2 años como para alimentar el sueño de la vuelta de Talleres a partir de la llegada. Todo tiene que, de todos modos, mostrarse y comprobarse en el campo de juego. No hay otra verdad que la que se vaya dictando a medida que pasan los partidos y esa sumatoria de 90 minutos cada 5, 6, 7 días, dependiendo de cómo se organice el calendario en la divisional. 20:14, estamos por el aire de estación 1550 a través de AM 1550 kHz. Nos escucha desde el sur del conurbano bonaerense sin ningún inconveniente, principalmente en Remedios de Escalada y alrededores, donde más suena la radio en esta hora. Por supuesto, estamos también ingresando en la ciudad autónoma de Buenos Aires a través del aire de AM 1550 kHz. Estamos también en barrios de la zona oeste y de la zona norte del GBA, entrando por aire en una sintonía habitual de 1550 kHz, en una radio analógica o digital en su equipo de AM. Si no lo tiene a mano, internet es una buena opción. am1550.com.ar, la aplicación de la radio para descargarla, llevarla a donde vaya. Nos quedan todavía con este Talleres Locura y Pasión y el que viene, los últimos 2 programas del año de este 2025, para volver el próximo 2026 aquí también por esta casa. Estaremos por caster.fm en esta noche, reproduciendo la emisión de la radio, esa aplicación en TuneIn, nos encuentra con letras como estación 1550, nos busca allí, ideal para tomar todo lo que pasa en las radios de amplitud modulada. Estamos con una cámara de estudio aquí en vivo, por la versión streaming de Talleres Locura y Pasión, si no hay ningún corte de internet. Estamos por la página de Facebook de la emisora de estación 1550 y la compartimos en nuestro sitio de frecuencia albirroja en Facebook para los albirrojos que están dando vueltas en esa red social, y desde la medianoche del domingo, desde la madrugada ya del lunes, frecuencia albirroja play para lo que es la reproducción de este programa, para escucharlo, pausarlo en el momento que usted desee, en la semana, como le plazca, como pueda, de acuerdo a su agenda y sus tiempos en este fin de año. Lo voy a saludar a Ariel Finamore, que lo tengo enganchado del otro lado. 3 meses del descenso, decía Finamore, ¿no? Cómo ha pasado el tiempo y a la vez que rápido se ha consumido todo y la herida sigue. Y yo creo que mañana, cuando uno tenga el fixture a mano, va otra vez, ¿no?, a mostrar un poco de esa herida que sigue visceralmente abierta para cualquiera que ha padecido en este año lo que fue la muy mala campaña deportiva de Talleres, y como consecuencia de ello está hoy en la tercera división, de regreso después de 2 años
con malos resultados. ¿Qué dice, Finamore? ¿Qué dice, Resulta? ¿Cómo anda? Buen domingo para todos. Saludo para toda la gente que siempre nos sigue en este penúltimo programa del año, que es muy rico, muy jugoso, a nivel informativo por sobre todas las cosas, en un fútbol argentino que hoy se ha bajado oficialmente el telón del mismo, y con la categoría en donde va a jugar Talleres, casualmente, a partir del 2026, donde mañana ya va a tener calendario, que se va a jugar formato apertura y clausura, que habrá tiempo para explicarlo, pero es un formato igual, idéntico y similar, si no pasa nada raro, claro, en relación a lo que se viene disputando. Para un campeonato va a arrancar recién el 14 de febrero, el segundo fin de semana el segundo mes del año entrante, y en este fin de año, en donde Acasuso consiguió el segundo ascenso, las felicitaciones para la gente del Quemero de Boulogne, que con un tipo como el Chavo Lema, siempre en la conversación, en la pelea, este técnico, ¿no? Que le ha dado sus frutos y resultados, se ha postergado en algunas oportunidades con Colegiales, ha subido con Colegiales, y mira, el segundo ascenso que consigue como entrenador. Acompañan a Midland. El Chavo Darío Lema, Finamore, que había tenido una reunión con dirigentes de Talleres en la etapa de el cierre de 2021 previo al 2022, en esa situación donde se resuelve la contratación de Matías de Chico para la temporada 2022, que el cierre de la 2022 para la temporada 2023, en realidad la 2023, que es la del ascenso de Talleres. Ahí había estado en conversación y había estado también abordando el tema económico, y en ese momento, por una diferencia fundamentalmente en lo que contaba como recursos Talleres para el cuerpo técnico, no fue contratado. Sí, un técnico que siempre está en la conversación de la categoría y que siempre está en la pelea. Por eso, de remarcar esta cuestión. Bueno, que dirigió Armenio este año también, ¿no? Usted dijo, como contrapunto, el rival de esta fase, de la final. Sí, que va a jugar en la primera de Metropolitana, al igual que Talleres, y que el resto de 21 equipos más. Dijo de Chico, va a dirigir la B Metropolitana, va a dirigir al Deportivo La Ferrere, por ejemplo. Sí. Otro de los tantos que va a tener que cruzar en el camino Talleres. Pero a todo esto, más allá de las cuestiones de los diagramas y de lo formal, que hoy se terminó ya oficialmente el fútbol argentino, y con esta categoría que es corta a la vez pero larga. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es un campeonato corto porque es apertura y clausura, que te permite tener una doble chance, pero que tiene 42 fechas. Es interminable, y a diferencia de la Primera Nacional, no tiene la gran cantidad de kilómetros que sí tiene la elite del fútbol argentino a nivel del ascenso. Pero viniendo al tema, es un campeonato que ya se está jugando en el 2026. Y Talleres, a pesar de que está en receso y que va a volver al trabajo el 3 de enero y que el 5 arranca la pretemporada, el Flaco Vivaldo y compañía ya empiezan a diagramar con lo que tienen, con lo que pueden, ese 2026, con 3 caras nuevas, con más de una quincena de bajas, porque hay algunas que no han sido oficializadas formalmente, pero ya son más de 15 los jugadores que se han ido del plantel, y con las 3 primeras caras nuevas para un equipo que mañana conoce calendario, que mañana conoce forma de disputa, que al igual que todos los equipos tiene el gran interrogante de qué será. Yo creo que mañana, yo no digo que lo haga el oficial, pero algo, aunque sea en off, le van a tener que comunicar a los dirigentes de cada uno de los equipos cuánto van a contar de presupuesto, qué será el tema de la televisión, para un día que va a ser muy movido en AFA, en el predio Leonel Messi allá en Ezeiza, porque se sortean las 3 divisiones del fútbol del ascenso, y en eso está Talleres tratándose de reinventar para ojalá volver lo más rápido posible en el 2027 a la Primera Nacional. Sí, para poder comunicarle a los clubes un estimativo, como usted dice, con cuánto dinero pueden llegar a contar, habría que, en todo caso, tener en cuenta que exista alguna oferta clara por alguno de televisar a la Primera Nacional, y sobre todo a la Primera B, que es la categoría que nos importa ahora en lo que tiene que ver con Talleres. Yo, por lo menos a esta altura, no tengo noción que esté cerrada una negociación con alguna empresa, que haya alguna oferta realmente acorde a lo que desde la Casa Mayor pretenden. El tiempo convulsionado, ¿no? Insisto, en todo lo que tiene que ver además con la relación de la cúpula de la AFA con los medios. A punto, hoy se ha televisado el último partido del vínculo de la empresa que estaba asociada con los derechos de televisión, de torneos y competencia y Telered de Imagen, la famosa Triza, de la televisación que
han visto por la pantalla de Teis Sports, que todavía no es un jugador que esté fuera de la cancha. Ojo con esto porque también desde el Grupo Clarín hay un interés por seguir televisando el ascenso argentino. Habrá que, en todo caso, ver cómo se puede llegar a achicar distancias entre la conducción, ¿no? de ambos conjuntos, diría yo, en lo que tiene que ver con la representación de la economía por el lado de los clubes y de una empresa periodística que pueda llegar a tener intereses en seguir adelante con televisar el fútbol del ascenso. Para los clubes es muy importante poder saberlo con antelación. A todo esto van a cerrar seguramente vínculos contractuales durante el mes de enero fuertemente, porque hay que hacerlo para rearmar los equipos con este capítulo que tiene una gran incógnita. Sí, con un Claudio Fabián Tapia que le entregó el trofeo a la gente de acá, yo estuvo presente en Maswich, y con algo en relación a eso, yo me quedo con la imagen de cuando fue el sorteo de Copa Argentina. Aquellos que quieran saber mañana algo del sorteo, que obviamente lo vamos a estar detallando en nuestras redes sociales y demás con el minuto a minuto, lo va a televisar el streaming de AFA, Sí. Pero cuando se sorteó Copa Argentina, a mí me dio como una pequeña luz de esperanza. ¿Quién lo condujo? Una figura muy representativa, ¿no? De esta empresa. Relator él. Como dando a entender, no, redoblamos la apuesta. Veremos. Todavía no se sabe nada. Usted le dice por Julián Brico, pero no se olvide Sí. que la Copa Argentina, para ser televisada, sí tiene un contrato hasta finales de 2027 con esta empresa. Con torneos y competencia y con Telered Imagen. Por eso son cuestiones como para analizar en el abanico del fútbol. Nada, está resuelto, obviamente, si no ya habría con bombos y platillos anuncios a esta altura. Están en un juego de fuerzas, además. Bueno, lo voy a saludar a Osvaldo Cardoso. En un ratito repaso las incorporaciones de Talleres. A uno usted lo conoce muy bien, sobre todo un jugador clásico durante mucho tiempo de esta primera vez, que es Rodrigo Vélez. Lo relaté toda su carrera prácticamente. Lo vi debutar, imagínese. Osvaldo Cardoso, ¿qué dice? Buenas noches, ¿cómo anda? Sí, lo tengo por allí, el querido Osvaldo Cardoso, en esta noche de domingo, 20 y 23. Me habla David Vargas en la operación técnica por privado. No, ahí puede ser. Ahí lo tenemos, Osvaldo, sí, ahí puede ser, ahí está, claro. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho, buenas noches, Ariel, y compartiendo lo que ustedes hablaban respecto a saber con qué dinero se van a mover. Hay noticias que llegan desde la AFA donde informan los nuevos valores para los jugadores profesionales, y eso también tiene que ser tomado en cuenta por los clubes. Para AFA, los contratos, ¿no? Para los primeros contratos. Elevado los valores en los precios de los salarios, o el precio, no, el salario de cada uno de los jugadores. Y por ejemplo, un jugador de primera B que recién comienza tiene un salario básico de 856.000 pesos, hubo un incremento de un 22,8%, y eso también influye en los números que cada club deberá hacer para poder avanzar con el presupuesto, con lo que va a necesitar para gastar en el próximo año. Es el valor del salario mínimo, en todo caso, que habría que pautar en la primera B, a 22 contratos. Exactamente, los salarios básicos para los jugadores, contratos de jugadores profesionales, que sabemos muy bien que va de ahí para arriba. Ahí ya tiene casi 20 millones de pesos solamente si tiene 22 profesionales, calculo, más o menos, en un número estimado con los valores, los montos mínimos, que está claro que la mayoría de los jugadores no juegan por ese monto, sino por uno mayor. Es parte de la negociación después del dirigente con el jugador, con el representante, con aquellos que intervienen en este tipo de cuestiones, sobre todo en este mes de diciembre, movido con respecto al tema futbolístico. Han llegado los primeros refuerzos. Quiero, para ir sobre ellos, una impresión, Cardoso, de lo que le dejan las 3 incorporaciones que ha presentado Talleres del martes a esta parte. No son incorporaciones de los que uno piensa que son de primera línea. Sin embargo, los jugadores se ven en la cancha, y esperemos que el técnico haya dado el ok de acuerdo a lo que él sabe o le han comentado de lo que pueden ofrecer estos jugadores. Como todos, necesitan una oportunidad para mostrarse, pero bueno, en un mercado que todavía está muy reacio a presentar figuras,
es la oportunidad que tiene Talleres de empezar a armar un nuevo plantel, un plantel que ha quedado muy desmembrado después de la desvinculación de tantos jugadores, que se han nutrido de algunos jugadores también de las inferiores, y bueno, todo el mundo está esperando algún jugador de renombre o de armar una columna vertebral importante, y a partir de ahí que vayan reforzándose algunos sectores. En algunos lados vemos que hay uno o dos para jugadores como para cumplir, y del otro lado, tras la partida de alguno de ellos, se nota como que hay un vacío importante y habrá que esperar qué es lo que se puede incorporar. Sobre todo yo creo que ya en esta última semana no habrá mucho movimiento, pero el mes de enero sin duda se verán mover mucho las piezas como para poder traer jugadores para empezar a tener un equipo fuerte, para que sepa cómo se juega la primera vez. Estuvimos viendo los últimos partidos y bueno, no va a ser para nada fácil, va a ser un torneo extremadamente duro y va a ser aquel que tenga más inteligencia para jugarlo el que pueda llegar a las instancias finales. El reparo lógico, Finamore, respecto al relevamiento de los refuerzos, porque ha sido una falla constante de Talleres en los últimos 3 años, por tomar desde 2023 a esta parte, desde aquellos que llegaron con Matías de Chico, donde pocos, salvo los que vinieron de Ituzaingó, tuvieron un rendimiento óptimo, fueron Base, Benítez y me refiero a Alejandro Benítez y también a Fernando Duré, pero aquellos que llegaron para acompañar mayoritariamente no rindieron. Sobre todo recuerdo Roman Brodman, Lautaro Calderón. Bueno, desde ahí en adelante hay errores en esa secuencia de armado de plantel que han persistido en Talleres. Y esto me parece que cuando uno revisa antecedentes, lo vamos a hacer después del corte más tranquilo para poder tener tiempo porque tengo que ir a la pausa. Pero es el alerta que se enciende en el tablero de cualquiera, ¿no? Mirando los números, Rodrigo Vélez es un jugador con trayectoria comprobada, ¿sí? Hay que ver la actualidad de Rodrigo Vélez para este 2026, después de lo que ha sido su paso por Chaco Forever y también por Defensores Unidos de Zárate, pero los otros 2 refuerzos generan mayor incógnita, al menos para el que recién está aprendiendo la radio, ¿no? A título informativo, si quiere Finamore, damos conocimiento y nos metemos en la pausa para poder cumplir con lo que me piden aquí en la emisora. Bueno, vamos contando y después desarrollamos como corresponde, con números, estadísticas y demás. Rodrigo Fernando Vélez, el mediocampista central, surgió en Tristan Suárez, fue la primera incorporación. El otro es el extremo zurdo, el jugador que ha pasado por la categoría, pero hay que ver la actualidad, claro, que es Axel Gabriel Arce, surgido en Colegiales, y el otro que, a ver, es una incógnita verdaderamente, que es Lautaro César Johnson, un lateral que jugó en San Telmo en la Primera Nacional, que llegó a jugar en Almirante Brown, pero ni siquiera ha jugado un partido en primera, que es inferior a Independiente. Las 3 caras nuevas de Talleres. Otra cosita que dejo por ahí picando, sí, y con esto nos vamos a la tanda para no demorarnos más. ¿Qué es de la vida del campo de juego? Otra cuenta pendiente que tiene Talleres, porque en eso también va a haber que laburar, me parece, se está trabajando, pero ¿qué será de la vida del campo de juego de Talleres que hace mucho tiempo que no está en buenas condiciones tampoco? Hay trabajo en desarrollo ahí, pero hoy a título informativo le digo, no se lo ve bien el campo de juego. Otra vez es un tema como para atender y para seguir de cerca de cara a lo que viene. Cumplo con la pausa aquí en la radio, las 20 y 30 minutos. Nos metemos en el primer corte de la noche de Talleres, Locura y Pasión, anteúltimo programa de 2025. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Barón Inmobiliaria. Alquileres, tasaciones, ventas, propiedades hay muchas. Nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de Barón S.A. Don Tino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e Hijos. José León Suárez 1840, Escalada, 4267-0542. Viviendas Tecnoja.
Viviendas Tecnohouse hace realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas sólidas y con ladrillos. Financiación propia y en pesos. Construimos en todo el país. Entrega inmediata. 0800-555-8558. Empezá a disfrutar de tu casa ya. Tecnohouse, tu casa inteligente. Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Escalada 4242-0520. ¿Buscas impacto visual en vía pública? Vía Graphic, impresiones a otro nivel. Tecnología de última generación, impresión en offset y calidad HD en digital. Consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña. Vía Graphic, la primera impresión y la mejor. www.bgmedios.com 4241-0909. Southcross Logistics, transporte internacional, consolidación de cargas, gestión aduanera. Tu carga es única. Southcross Logistics, your business running. Cuando te veo. El predio del CAC, fútbol 5, 7 y 8, canchas de tenis, escuelitas de fútbol y hockey femenino, torneos, cumpleaños. Barragán 4500 Escalada, 1124 40 87 88. Dejas tu huella en mi Imperio de la Limpieza, venta por mayor y menor de artículos de limpieza. Atención a revendedores, empresas y particulares. Marco Avellaneda 1382, Remedios de Escalada. Pedidos y delivery 4770 3342 1138 96 2463. Anilinas CFAD, química para industria, comercio y hogar. Aptas para teñido de telas, maderas y cueros. Colorantes para pelo fantasía. Rossetti 124 Chacarita, 4855 82 82. Estudio Jurídico Penal, Dr. Martín Arducci y Asociados. Defensas penales, excarcelaciones, exhibición de prisión, particular damnificado, denuncias y querellas, violencia de género, audiencias indagatorias, asistencia en juicio oral. Azara 1690, Banfield Oeste, teléfono 154 172 8034. Vivero Roots Verde, diseño y ejecución del paisaje, interiores, balcones, podas, sistema de riego. Uriarte 274 Banfield, 4202 3739. Estás escuchando Talleres, locura y pasión. Segundo bloque de Talleres, locura y pasión. Tenemos que meter el pie en el acelerador. La vía de contacto, Finamore, porque tengo algún mensaje. El 11 54 62 15 50. Guillermo Castro dice: buenas noches, muchachos. Yo apoyo a Vivaldo que pueda armar un buen equipo con lo que está llegando, y siempre lo digo, me echando pibes del club, que ahí está el futuro. ¿Saben cuándo se sortea el fixture de la B? Para responderle mañana, 13:30 el horario, cortito, tipo telegrama. Sí, mañana 13:30, primero al mediodía, a las 12 la primera nacional, a las 15 la primera C, pero 13:30 se sortea la primera B. En el predio Leonel Messi, en Ezeiza. Sí, señora, allí en AFA. Siempre os escucho por las dudas que no estén. Feliz Navidad y Año Nuevo para ustedes y para todos los hinchas tallarines que queremos lo mejor para nuestro viejo y querido Talleres. El domingo que viene estamos, puede hacer el saludo de fin de año. Claudio de Sarro dice: buenas noches, el Secanucas de Tapia y los grandes dirigentes corruptos que hay en AFA. ¿Quién le paga a los clubes de ascenso y cuánto hay que sacaron la televisación? Dice, pero digan la verdad, ¿era gran parte del presupuesto de todos o se la llevan ellos solos? Como marcábamos el domingo pasado, creo que en la intimidad de estos clubes sabrán qué es lo que pasaba con los presupuestos. Nosotros nos remitimos a opinar y hablar del que conocemos, que es el de Talleres. Para Talleres el presupuesto, en base a sus ingresos, bueno, la cuota que venía en ingresos de derecho de televisación era una parte muy importante. No sé si rondaba el 50%, pero por allí, para lo que era los sueldos propios de los jugadores. Después había gasto de infraestructura, logística. Talleres solamente en sueldo tenía el año pasado, 2025 mejor dicho, un presupuesto de 100 millones de pesos mensuales en salarios. Aproximada, no creo que esté muy lejos de ese número. Más los gastos de logística y traslado,
que deben sumar, entre otros, dependiendo del momento del año, de 10 a 30 millones. Y de los viajes que Talleres tuvo, arrancó en Jujuy, por ejemplo, y terminó en Santiago del Estero. Esto fue variando en función de los traslados, sobre todo en los tiempos donde en los meses donde tuvo que realizar los viajes más extensos. Daniel Falcón dice, buenas tardes muchachos, ¿dónde jugaron esos 3 refuerzos? Dice, la Gracia no los conoce nadie. Buenas tardes, dice, aguante Talleres, abrazo muchachos. Bueno, si quieren meterse con los refuerzos, completamos uno más, el de Eduardo Casinguino, y cierro con los mensajes que han llegado hasta aquí, por lo menos. Buenas noches, dice, feliz Nochebuena y Navidad para todos, que el niño Jesús traiga bendiciones y el retorno en el 2027 del Club Atlético Talleres al Nacional B. Finamore, dele, para meternos con las 3 incorporaciones que presentó formalmente Talleres en esta semana, y espera por algunos más en esta semana que vamos transitando, que va a ser más corta de lo administrativo. Sí, las 2 próximas, que van a ser semanas entrecortadas por el tema de las fiestas. Bueno, vamos contando. La primera cara nueva para el 2026, que es Rodrigo Fernando Vélez, el hombre nacido el 9 de febrero de 1991 en Esteban Echeverría, que tiene 34 años, 1,69 m de estatura y pesa 73 kilos, que arrancó su carrera en Tristan Suárez. Y voy a contar un dato particular. Debuta en 2011, lo pone en primera el polaco Cristian Aldirico. Y el tercer técnico que tuvo en su carrera, en el medio estuvo el flaco Oscar Martínez, el recordado Flaco Martínez. Bueno, el tercer técnico que tuvo en su carrera fue Jorge Vivaldo, casualmente, que dirigió allí por fines de 2011-2012, cuando arrancaba él como entrenador. Bueno, jugó hasta el 2019 en el Lechero. Luego va Almirante Brown. En aquella etapa del campeonato interrumpido por la pandemia, ¿se acuerdan? Sí. Cuando gana la apertura Almirante Brown, viene la pandemia, se juega el transición y asciende con Almirante Brown. Juega hasta el 2023. Le voy a marcar un detalle. En ese mercado de pases del 19, julio del 2019, Adrián Sornomás, técnico de Talleres, Consejo de Fútbol integrado por Sebastián Vélez, que está hoy, que es primo de Rodrigo, Gustavo Fernández, Emiliano Simón, Gustavo Medina, recuerdo algunos que estaban en ese Consejo de Fútbol, lo tantearon a Rodrigo Vélez para llegar a Talleres. Firmó contrato con Almirante y terminó ascendiendo en ese acotado formato que tuvo la resolución del clausura. Exacto, que le terminó dando el ascenso a Almirante Brown a Tristan Suárez y a San Telmo. Sí. ¿Se acuerdan de aquella oportunidad? Bueno, 2023 vuelve a Tristan Suárez, segundo periodo que tiene. El año pasado estuvo en Chaco Forever y en este último año jugó la Primera Nacional para Defensores Unidos de Zárate, equipo con el que le tocó descender, donde disputó 8 partidos, 7 como titular y en uno ingresó como suplente, en 5 oportunidades no ingresó, y a lo largo de su carrera jugó 332 partidos y marcó 4 goles. Los datos del mediocampista central Rodrigo Fernando Vélez, de mucha experiencia, que conoce la categoría, áspero, aguerrido, metedor, un estilo Beto Palmieri, para que la gente se dé cuenta de qué jugador ha llegado, por lo menos en las características. Un dato de charlar con Adrián Jofre, que es un colega de Zárate, de AM 1500, con quien habitualmente salimos al aire y compartimos información de Defensores Unidos y de Talleres particularmente a mí. Me toca hablar en su programa cuando nos da la oportunidad, cuando nos hace el llamado. Tuvo una lesión en el sóleo y eso lo marginó durante un tiempo importante de la composición del equipo principal de Defensores Unidos, que fue el de peor campaña en la Primera Nacional. Terminó un escalón por debajo de Talleres. Por eso yo hablaba de la actualidad. Hay que ver cómo resuelve físicamente la evolución de esta lesión Rodrigo Vélez y se logra ayornar a lo que demanda la dinámica de la Primera Nacional, de la Primera B en este caso, no de la Primera Nacional, sino ahora la Tercera División. Lapso de los pocos partidos que tuvo en Defensores Unidos, aquel que juegan en Zárate, que empatan 0-0, digamos, de la primera rueda, lo juega como titular Rodrigo Vélez, por ejemplo. Con Felipe de la Riva como técnico. Exacto. Defensor, si los hay, ¿no? De la primera hora, del resultado. Bueno, físicamente, entonces, para ver cómo está, futbolísticamente tiene más de 300 partidos. ¿Te ha relatado de esos 300 cuántos? 270 y pico. Bueno. Imagínese, 2011 debuta, 2019 se va a primer periodo y 2023. El que mejor lo conoce es Finamore, está claro, periodísticamente. Lo conozco de bebé, de pichoncito. Hombre surgido aparte en las inferiores de Suárez, que obviamente
la categoría la conoce, hay que ver esta cuestión, ¿no? Que remarcabas, y el tema que la categoría la conoce, que es un nombre que le puede dar esa experiencia, esa cuota de experiencia que se necesita también para ganar partidos, para tener un poco de personalidad y demás, pero obviamente cuando empieza a correr la pelotita y ensamblarse un equipo en cancha, los resultados pues son los que mandan. Conoce mucho la divisional y tiene experiencia a favor de él. Exacto. Y entiendo que Vivaldo confía en esto, porque Vivaldo es parte, o el cuerpo y lo conoce técnico. bien también, Claro, el Flaco Vivaldo, porque como por eso remarcaba de que fue el tercer técnico que tuvo en su carrera, cuando el Flaco Vivaldo daba sus primeros pasos como entrenador aparte. Cuando uno preguntó por la elección de los jugadores, Fabio Quattrocchi está a cargo de la asesoría técnica como el especialista en esta materia. Sebastián Vélez es el dirigente que trabaja junto a él. Hasta aquí participó Matías Alastra en lo que tiene que ver con la selección de los videos. No quiere decir que cada uno haya opinado favorablemente a propósito de la incorporación de los refuerzos. Pero también hay gente del cuerpo técnico, en la información que yo tengo, que hay participación de Ramiro Ape, por ejemplo, uno de los ayudantes de campo de Jorge Vivaldo, en lo que tiene que ver con la elección de los jugadores. Entiendo que el entrenador tiene que dar un visto bueno para que se incorpore un jugador. Sí, y en base a eso, hay que decir que en esta etapa, un ejemplo, la categoría que abandonó Talleres, la Primera Nacional. Hay algunos que se empiezan a armar, el mercado todavía no explotó, pero ¿qué pasa? Vos en estas cuestiones de tratar de cerrar lo que más puedas para que el 3 de enero, porque le ha quedado contado con los dedos de una mano jugadores a Talleres, Sí. y muchos que están ahí también renegociando. Vos querés tener una base mínima para decir, bueno, no corran de atrás y el 5 los tengo a todos en el predio Gabriel Calderón. Y en esta cuestión hay un plan A, un plan B, un plan C, porque todo depende también del factor económico. Bueno, el de la pretemporada es un tema. El 5, los jugadores el lunes de la mañana tienen que estar trabajando en el predio de Gabriel Calderón porque lo ha cerrado esos Talleres. Incluso ya estaba pautada la fecha desde la participación del Consejo de Fútbol anterior. Avanzo con los otros dos refuerzos que se presentaron. Bueno, vamos a hablar de el extremo zurdo, Axel Gabriel Arce, otro que también conoce la categoría, pero que en el último tiempo ya vamos a estar contando, que tiene 27 años, que nació el 12 de octubre de 1998 en el populoso barrio de Villa Zagala, en el partido de San Martín, 1,75 de estatura, 70 kilos, es extremo, juega por izquierda, surgió en Colegiales, arrancó en el 2017, luego tuvo un paso por el Rangers de Chile, jugó también en los Andes en la categoría entre la temporada 19 y 20, volvió a Chile para jugar en la etapa de la pandemia en el 2021 en Deportes Valdivia y retorna a Casuso entre el 2022 y 2023. El último tiempo, o sea, lo que es este año corriente, jugó en Lugano en la primera C en el primer semestre. Fue compañero, por ejemplo, de tipos de la talla como Alejandro Noriega, como el Bicho Rossi, para ir contando un poco. Y ha tenido 12 partidos, los cuales 9 fue como titular y 3 como suplentes. En 2 oportunidades no le tocó entrar, recibió 3 amonestaciones y anotó un solo gol. Y en el segundo semestre del año, Sí, que es de donde proviene el último club, es un equipo del ascenso de Honduras. Es que es Independiente Cihuatepeque, que es un equipo del ascenso de la segunda división de Honduras, que es de donde procede. 116 partidos ha jugado y marcó 11 goles. Axel Gabriel Arce, extremo por izquierda, que ha conocido y que conoce la divisional, jugando para Colegiales, jugando para Casuso y para los Andes también. El tema aquí, Finamor, es cómo está futbolísticamente y físicamente. Viene de jugar de dos ligas de mucha menos envergadura. La primera C y el fútbol de Honduras, que lo que la primera B ha reparado este último año. Por eso, es una apuesta y una incógnita de un jugador que cuando arrancó lo ha enfrentado Talleres en alguna oportunidad. Pintaba muy pero muy bien, pero hay que ver este último tiempo. No es el Gabriel Arce, no es el Gabriel Arce que estuvo en la época de Fito de la Pica. No. Es otro futbolista. No, es otro. Este surgió en Colegiales. Ese es Gabriel Arce, el mendocino, el que alguna vez jugara en Flandes, el estudiante de Buenos Aires, pero no, nada que ver con él. Le costó tener continuidad, alguna lesión en la etapa de Acasuso que lo complicó, por eso hablábamos de lo físico también, ¿no? Como un valor a considerar en lo que viene. Y el último de los refuerzos creo que es el de menor currículum, y cuando uno mira lo que tiene Talleres allí,
dice, es necesario traer un lateral por la derecha, que venga a competir con quién, con Facundo Infante, con Maximiliano Rodríguez, si avanzan las negociaciones para continuar, con algún otro que pueda aparecer por allí. Que con el mismo Santino Maldonado, sí, que le firmaron primer contrato, claro, por ejemplo. Bueno, Sebastián Gallardo ha firmado contrato también, se puede adaptar a esa posición de lateral por la derecha. Sí. Bueno, la última cara nueva hasta ahora de Talleres, por lo menos a esta hora del domingo. El lateral derecho, Lautaro César Johnson, que tiene 24 años, que nació el 12 de marzo del 2001 en Wilde, aquí en el partido de Avellaneda, 24 años, 1,75 m, 70 kilos. Hizo inferiores en Independiente, pasó por Almirante Brown en el 2023, no jugó ningún minuto en Almirante Brown, y en los últimos 2 años estuvo en San Telmo, jugando. Es más, en aquel plantel que estaba César Monasterio como entrenador, formaba parte a veces de la nómina, pero tuvo 7 partidos, de los cuales 6 fue titular y 1 como suplente, y en 8 oportunidades no le tocó ingresar. Recibió una amonestación y una expulsión contra Chacarita, fue un patadón criminal que metió. Apenas 9 partidos en su carrera para Lautaro César Johnson, este lateral derecho que llega como hasta ahora la tercera incorporación de Talleres. Un mensaje, Cardoso, ¿le parece? Y voy a la pausa para cerrar este bloque. Sí, ustedes dejaron picando el tema del campo de juego. Y si querés ahora lo charlamos o esperamos metemos la pausa y todo aquello que podamos hasta el cierre del programa. Buenas noches, dice, quería saber cuáles fueron las virtudes que se tuvieron en cuenta para realizar las 3 incorporaciones que se concretaron hasta el momento. Darío nos mandaba ese mensaje de Capital, lo que contaba allí Ariel Finamón en la conclusión del currículum. Uno, por supuesto, no tiene desde aquí la precisión necesaria como para poder aportar y contarle al oyente en qué parámetros se basaron aquellos que tomaron las decisiones para incorporar a los jugadores. Sí que están en la búsqueda de los refuerzos y que en lo que uno supone, lo que se desprende de las palabras, del análisis que efectúan previamente, habrán hecho evaluaciones como para considerar a cada uno de estos refuerzos e incorporarlo. Lo cierto es que el plantel que hoy tiene Talleres es insuficiente para jugar en la categoría y necesita más refuerzo indudablemente y acelerar el paso de aquí al lunes 5, que va a ser el 5 de enero, el comienzo de la pretemporada, donde cualquier técnico quiere jugar con ya los futbolistas, ¿no? Las prácticas en los entrenamientos. Le decía que hablaba con Vivaldo, a quien nos hubiese gustado poder entrevistar en esta noche, está de vacaciones, marcaba que continúa en Talleres, pero que no ha firmado todavía la extensión del contrato para completar la temporada, así que está pendiente eso allí, según marcaba el entrenador Jorge Vivaldo, de vacaciones hasta el 2 de enero, por eso probablemente los jugadores vuelvan. No tengo el almanaque a mano, si alguno lo tiene por allí, entre el sábado 3 o domingo 4 probablemente de enero regresen al trabajo en el Club Atlético Talleres para las mediciones, para todo el trabajo de rigor previo a la pretemporada. Ya el domingo por la noche, el domingo 4, descansen en el predio de Gabriel Calderón en Francisco Álvarez. Pausa y ya regresamos para el cierre de Talleres Locura y Pasión. Estás escuchando Talleres Locura y Pasión. Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide. Viaje con Micro Ómnibus 45. ¿Querés que tu publicidad la vea todo el mundo las 24 horas con alto impacto y a costos accesibles? Vía Graphic Medios. Soluciones en diversos soportes para vía pública. Ubicaciones en las principales autopistas, avenidas y accesos de GBA y Cava. Somos Vía Graphic Medios. Precisión y resultados en vía pública. Contactanos y repensemos tu marca hoy. www.bgmedios.com 4241-0909. Entrena Fitness Escalada en el predio del CAC, sala de musculación, entrenamiento funcional y personalizado, fútbol, box fit, taekwondo, acrobacia en telas. Barragán 4500 Escalada. AIT, la mejor opción. Servicio técnico de heladeras y lavarropas. Atención en el día.
visitas sin cargo, garantía por un año. 4-382-8369 y 4-383-8283. Carpintería Kessler, amoblamientos a medida, restauraciones lustres, tradición, elegancia y brillo en madera. La Pampa 635, Copetonas, Tres Arroyos. WhatsApp 2983 5588 86. Comercial Urbana, seriedad en operaciones inmobiliarias, alquileres, ventas, tasaciones. Avenida Rosales 744 Escalada, 11 49 48 43 29. Electromecánica Esmeralda, reparación y venta de bombas centrífugas, bombas de pileta, cortadoras de césped, bordeadoras, con garantía Buongiorno. Almirante Brown 2914 Temperley, 11 38 21 52 58. MG Fútbol, torneo amateur de fútbol 8 en el predio del CAT. Los sábados y domingos. Barragán 4430 Escalada. Inscripciones 15 34 10 10 23. Install Técnica de Escalada de Mariano Ruiz. Gasista matriculado, gas, agua, climatización, instalaciones y reparaciones, planos y habilitaciones por cote de servicio. 11 53 35 36 62. Maitena Depi, depilación láser soprano trío Ice, depilación definitiva femenina y masculina, práctica y efectiva con resultados en poco tiempo. Chacabuco 195 Banfield, turnos 11 68 82 17 49. Ferretería, Materos, Sanitarios, Pinturería, Bulones, Materiales Eléctricos, Avenida Rosales, esquina 2 de Mayo, Escalada 15 63 90 12 79. Metegoles, el clásico. Jugá tu clásico. Personalizados, profesionales, metálicos. Salón de ventas en Longchamps. WhatsApp 11 60 98 9404. Rectocat, cafetería y restaurante. Desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. Disfrutá del club en el mejor lugar. Timote 3401 Escalada. Delivery 11 51 37 07 33. Cielo Pet Shop, todo para tu mascota. Alimentos, pipetas, accesorios. 10% de descuento a socios de talleres. Larrazábal 1746 Villa Fiorito. Delivery 11 55 72 24 93. @cielodemicorazon.pet. Autoservicio, talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, Marco Avellaneda 1221 Escalada. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería, productos de campo, leña y Marco Avellaneda esquina Bedoya, Escalada. La fumigadora de Lanús.com.ar. Control profesional de plagas urbanas, desinfecciones, limpiezas de tanques de agua, atención a empresas y particulares. 4249-5598. Desde la esquina de Carnicería Los Pibes, Beltrán 400, esquina Cabur, Escalada 4288-3052 y Carlos Gardel 301, esquina Ministro Brin, Lanús Oeste 4240-6942. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. 20 y 55 minutos en la República Argentina. Tenemos que entregar en horario renovaciones del plantel, los que se oficializaron esta semana y se concretaron ya con la firma. El arquero Agustín Sebastián Armando Galván, 22 años para él, categoría 2023, firmó hasta el 31 de diciembre de 2027, contrato por 2 años. Renovó el mediocampista central Sebastián Ezequiel Gallardo Zurdo, 26 años, categoría 1999, firmó hasta el 31 de diciembre del 26. Y también extendió su contrato el delantero, lo ayornó en realidad a los términos de la primera B, el delantero Leonel Alejandro Barrios, fundamentalmente lo económico. 32 años, categoría 1993, firma vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Los abrochó Talleres para continuar en el plantel. Habrá que ver qué pasa con Maximiliano El Chino Rodríguez, con quien hay conversaciones, con la subcomisión de fútbol. ¿Qué va a pasar en lo que tiene que ver con las continuidades con Nicolás Malvacio? A los dirigentes les interesa, van a hacer un esfuerzo en lo económico, hay una posibilidad de acuerdo en esa materia con el jugador. Hay que ver en la representación y aquello que tiene que ver con su vínculo con Paraguay,
cómo sigue la historia de Nicolás Malvacio para que pueda jugar en Talleres en 2026, en la primera B. Tema que hablábamos de la subcomisión de estadio, Cardoso, de tareas que se llevaron a cabo, sobre todo en estas últimas 72 horas, en lo que tiene que ver con la construcción del vestuario local, para los futbolistas locales. Sí, señor, se están haciendo los micropilares y refuerzo de pilares para poder continuar con la obra. Realmente es una obra que no se ve, no es a la vista de las tribunas, es en la parte interior, pero es fundamental para seguir creciendo como club y tener las mejores condiciones, en este caso, para el elenco local. Son 15 micropilotes, ¿no? 3 fundaciones que luego van a sostener la tribuna en un lugar que uno mira y está llano como para poder avanzar con la construcción de ese vestuario. Y me preguntaba Finamore por el terreno de juego, por el estado del campo de juego. Sí, una cuenta pendiente también hace mucho tiempo. ¿Alguna imagen tuvimos, Cardoso, su impresión? Lo hablábamos hoy en privado. Sí, señor, se ve con muchas manchas amarillas y blancas, amarilla por la arena y blanca por los nutrientes que se van colocando. El lugar más crítico se puede decir que es de la línea lateral para la platea y por supuesto aquel ángulo por donde se suele instalar la ambulancia para auxiliar. Realmente esos lugares están muy complicados. Ha mejorado, estaba mirando algunas fotos de cómo terminó, ha mejorado pero lejos está de un estado medianamente óptimo para poder jugar. Hoy está lejos. Tenemos un verano llovedor, que es fundamental el agua de lluvia para poder limpiar bien y poder nutrir a la tierra de elementos como para poder ir mejorando. No digo nivelando, pero al menos tener un campo totalmente verde y no ser lo que fue este año, tal vez uno de los peores campos de la Primera Nacional, lejos. Hoy ópticamente, si lo ve, está muy mal el campo de juego. Ahora, de los trabajos que se hicieron de esta parte aquí, de que finalizó el campeonato, arenado, que es un poco lo que usted hablaba, que se puede ver claramente por estos días y que recibió una fuerte carga en los últimos 15 días, la semana anterior, esta que dejamos atrás, no, la que pasó, se hizo un aireado a 20 centímetros de profundidad, se extrajo tierra de allí y de aquello que salió del suelo, para hablar específicamente, se trasladó en 2 camiones. Se eliminó esa tierra, que es un proceso, no entiendo poco de esto, sepa comprender, tal vez Cardoso pueda dar algún tecnicismo más, pero esa tierra vieja se la han llevado para que no se, en todo caso, mezcle con el resto del terreno de juego y con el trabajo de sembrado que ya se había comenzado a efectuar desde finales de octubre, que se hizo durante una parte de noviembre, y con algunos panes de pasto que se colocaron en el medio, entiendo, para hablar vulgarmente, algunos se pudrieron, no estaban en buenas condiciones. Hay que mejorar y mucho la condición general del suelo del estadio Pablo Comelli, que es un tema que preocupa a cualquiera que esté en el ámbito de la institución, ¿no? Siguiendo de cerca, porque fue uno de los déficits mayoritarios que mostró visiblemente en su cara la condición de un estadio muy bonito como el que tiene Talleres, pero con un campo de juego con enormes deficiencias, y es algo que tiene que cambiar y trabajar para lo que viene de la temporada 2026. La cortina que va sonando de fondo allí, de la mano de David Vargas. Lo que le quede para el cierre, Finamore, no hay precisiones todavía sobre la vuelta de Iván Esculino. Estuve hablando esta semana con él, sigue a prueba en Italia, en el Perugia. Si se queda en esa institución italiana, el pase de Talleres, tendrán que venir a negociar, tendrán que llamar emisarios del equipo italiano, por la vía que quieran, lo podrán hacer, y en todo caso ofrecer algo económicamente como para que el jugador que está entrenando allí en Italia se quede. El que tiene que regresar al club es de los jugadores que están a préstamo, que muchas veces preguntan, el mediocampista Isaías Ciavarelli, que tiene que retornar, ya cumplió con su etapa a préstamo en Gimnasia de Pergamino. Lo que le quede del sorteo de mañana, pareja de Talleres, se me ocurre, en voz alta lo digo, ¿será Arsenal o será Camionero? Me parece que por ahí pensamos lo mismo. Por la distancia, ¿no? ¿Por qué? Brown de Adrogué. Porque irá. si no hubiese sido Brown de Adrogué tal vez, pero como lo van a emparejar con San Martín de Bursaco. Claro. Miro el mapa. Argentino de Quilmes, tal vez. Argentino de Quilmes lo asocio más con Villa San Carlos, por ahí, en la por diagramación. Ahí veremos, pero 13:30 mañana, aquellos que lo puedan ver o que lo quieran seguir, 13:30 a través del streaming del canal de YouTube de AFA, campeonato que va a arrancar el 14 de febrero y que se va a jugar formato apertura y clausura. Con Dálmine, con Flandria, con Defensores Unidos de Zárate, con excursionistas. Con Italiano.
La Ferrere, Estadio Liniers, a los que tendrá que ir Talleres, Ituzaingó, que lo mencionaba usted, Guayurquiza. Bueno, el menú de los rivales, Deportivo Armenio, que le esperan a Talleres en el año entrante. Hemos cumplido, Cardoso, nos reencontramos el domingo que viene. Sí, señor, nos estamos viendo y bueno, al que nos pongan adelante hay que mentalizarse y hay que salir adelante. El 26, el viernes, sortea el bono contribución anual de la subcomisión de estadio, el premio más importante que tiene por delante para allí, para el que ha apostado a este premio habitual de la subcomisión de estadio. En el principal hay 11 millones de pesos en juego. Que tengan la mejor semana posible, con una feliz Nochebuena y una feliz Navidad, y que puedan en su copa también tener a Talleres como uno de los deseos y, por supuesto, en ese corazón albirrojo que estén las mejores intenciones. Nos reencontramos el domingo que viene para el último Talleres Locura y Pasión de 2025. Hasta aquí, Talleres, Locura y Pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos. Bájate nuestra aplicación de Play Store y viví la radio donde vayas desde www.am1550.com.ar.